Astro y la nebulosa de Orión. Teorías no oficiales. Por Midwen. El nombre Astro es una palabra que en latino significa estrella, nombre que tomó la boy band para expresar que desean ser la estrella de sus fans. Pero su nombre y el concepto de astro van mucho más allá de ser un simple nombre. La discografía y el concepto de astro están muy relacionados con la astronomía, la ciencia ficción, la mitología y la fantasía, usando nombres de estrellas, constelaciones o nebulosas para representar el gran concepto de astro. Hoy les hablaré de la relación de Astro con la nebulosa de Orión. En los inicios de Astro, los chicos señalaron que pensaron en temas relacionados con nebulosas para crear el concepto del grupo, siendo uno de los antecedentes más importantes a tener en consideración analizar la discografía y videografía del grupo, sumando teorías científicas de ciencia ficción y fantasía. En muchos de sus videos se hace referencia al viaje que realiza Astro para llegar a Aroha, pero no teníamos un destino claro, siendo el teaser del nuevo logo de Astro el más descriptivo de la finalización del viaje, aportándonos más detalles de cuál es el lugar donde Astro y Aroha llegarán a estar juntos al fin. El teaser hace referencia a una especie de nebulosa, misma referencia que encontramos en el video de Crazy Sexy Cool, donde los chicos se maravillan con una juve que desprende polvo de estrellas, emulando a una nebulosa. Del mismo modo, en After Midnight se observa a los chicos mirando hacia el firmamento y en One caminando a una imagen que se asemejaría a una nebulosa. La nebulosa de Orión es una de las nebulosas más conocidas, principalmente porque es una de las nebulosas que es posible observar a simple vista en el cielo nocturno y es visible en ambos hemisferios. Tenemos que tener en cuenta que las nebulosas son regiones del medio interestelar constituido por gases, principalmente hidrógeno y helio, además de elementos químicos en forma de polvo cósmico. Tienen una importancia cosmológica notable, porque muchas de ellas corresponden al lugar donde nacen las estrellas, las que se forman por fenómenos de condensación y agregación de la materia, mientras que en otras ocasiones se trata de los restos de estrellas ya extintas o en extinción. La nebulosa de Orión es también conocida en la antigüedad como Ensis, que en palabra latina significa espada, teniendo un nombre latino como el nombre de Astro. Asimismo, la zona de la nebulosa de Orión es considerada una zona fecunda de formación estelar, siendo uno de los mayores lugares de formación de estrellas y planetas dentro del espacio. No existen muchas referencias directas a la nebulosa de Orión en la videografía o discografía de Astro, pero cuando se lanzó el álbum Drive to the Starry Road, la portada de la versión History presentó imágenes de constelaciones en su portada, nombrando la constelación de Piscis y la constelación de Tauro. Esta última constelación se encuentra al lado de la constelación de Orión, donde se encuentra la nebulosa de Orión. Incluso en su portada podemos ver el nombre de una de las estrellas de la constelación. Se nombra la estrella Betelgeuse, también llamada A Orionis, que es una estrella brillante del tipo supergigante roja y era la novena estrella más brillante en el cielo. Pero al realizar un análisis más detallado, existen más elementos que relacionarían a Astro con la nebulosa de Orión. Una de ellas es el número de estrellas que componen la nebulosa de Orión y el viaje que estaría realizando Astro para llegar a Aroha. La nebulosa de Orión contiene un cúmulo abierto de reciente formación, denominado cúmulo del trapecio, debido al asterismo de sus 4 estrellas principales. 2 de ellas pueden observarse como estrellas binarias en noches de poca perturbación atmosférica, efecto denominado
Sein, lo que hace un total de 6 estrellas, mismo número de los integrantes de Astro. La nebulosa de Orión es muy recurrente en muchas culturas antiguas, como los mayas y los egipcios, siendo en la cultura maya parte del cuento popular de Xibalba. En el centro de sus fogones tradicionales quedaba una mancha muy emborronada, generada por el fuego, que para ellos representaría la nebulosa de Orión. Xibalba representaría al inframundo, que en un término largo identificaría al más allá, haciendo referencia al lugar donde van las almas. Las constantes referencias a Astro al espacio tiene como fin poder llegar a la nebulosa, la cual representaría a Aroha. La nebulosa de Orión podría ser la representación del lugar físico donde Astro pretende llegar, en cuya zona finalizaría su larga travesía, la cual inició en la primera era, y donde al fin podría reencontrarse con Aroha, mismo lugar que según la cultura maya descansaría cada una de nuestras almas. El mismo argumento lo encontramos en la película The Fountain, la cual tiene muchas similitudes con el viaje que realiza Astro por Aroha, además de encontrar otros elementos que lo conectan con Astro y su viaje, cuya película puede haber servido de inspiración para crear el concepto de grupo y reflejar la historia de amor de Astro y Aroha.